Hola, ¿os gusta ver un mentiroso de primer nivel? Vean este vídeo. Hablamos de Venezuela. Usted ha dicho que Venezuela, entre otras cosas, es la quien tiene la sartén por el mango en el gobierno de Pedro Sánchez. Y ha asegurado que ustedes disponen de información que si se filtrara, colocaría al gobierno de Pedro Sánchez en una situación muy comprometida. ¿Qué información tiene? Nosotros lo que creemos es que la llegada de Delsi a España tiene que ver precisamente con la información que el gobierno de Maduro tiene de la financiación que ha recibido el socio del gobierno en España. Financiación. ¿Pero usted tiene pruebas de esa información? Yo no tengo las pruebas. ¿Pero entonces por qué hace esta afirmación? Porque ese elogio a la política económica del presidente Trump incluye también un elogio a su política de aranceles, como del 35% a la aceituna o del 25% a productos como el queso u otros productos del sector agropecuario español. Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente pero esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. Es evidente, y a nosotros eso no nos gusta, pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump, se lo hacemos a nuestro gobierno, que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero estos aranceles se pusieron por las ayudas europeas a la empresa Airbus. Nada tiene que ver el gobierno de España con esto. Bueno, yo creo que los gobiernos pueden negociar de manera bilateral. Yo creo que el gobierno de España no ha defendido bien a los españoles. En la reunión que usted va a tener con funcionarios del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, ¿ustedes también van a defender a los empresarios españoles atacados por esta administración? Le hace Meliá, le hace a Air Europa o Iberostar, que son sancionados con la imposibilidad, por ejemplo, de entrar en Estados Unidos. Bueno, nosotros no vamos a hablar en esos términos sobre la administración, no vamos a decir que está atacando a los empresarios. Es posible que algunos de los intereses de empresarios españoles tengan problemas en Estados Unidos y pero por los motivos de los usted pide que el gobierno lo haga, lamenta que lo tenga que hacer Europa, y cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no lo va a poner sobre la mesa? Nosotros vamos a hablar de todo ello, pero nosotros queremos saber también cuáles son las razones de Estados Unidos. Usted, en uno de sus meetings, tomó una lista de personas que recibían ayudas públicas. ¿Por qué es importante que sean españoles los que reciben ayudas públicas? Pero cuando usted leyó esos nombres, usted no sabía si esas personas eran españolas. Bueno, de hecho lo digo al principio, y digo que queremos los datos porque no dicen claramente la nacionalidad. Pero cuando llega a Aceituno, usted dice, al menos hay uno que parece español. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan a los ciudadanos españoles. Nosotros nos llamaban xenófobos. Nosotros no tenemos ninguna fobia al extranjero, no tenemos ninguna fobia al inmigrante legal y no tenemos ninguna fobia al inmigrante ilegal al que comprendemos. Tenemos fobia a los políticos progres que están llamando a la inmigración ilegal y que causan problemas de integración en nuestra sociedad. Puede que eso contribuya a la mala comprensión de algunas personas sobre los inmigrantes, pero yo creo que fundamentalmente contribuye a la verdad. ¿Pero usted no está contribuyendo a esa mala percepción? Yo creo que estoy contribuyendo a que los españoles conozcan la verdad. Como no tiene la información de las nacionalidades, hacerlo sin esa información contribuye, como veíamos, con esos gritos y esos silbidos. La Oficina Económica del Gobierno y un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Un estudio de la ONU revela que la inmigración en España es fundamentalmente de Marruecos, seguida de Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia y Venezuela. Y sigue la lista. Ustedes han dicho que quieren decidir qué inmigración recibe España. De todos estos, ¿quiénes son los que usted querría recibir? Pues sorprendentemente para algunos no tienen por qué ser los que están más cerca. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales. En muchos casos llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese porcentaje. Pero usted está creando el problema sin conocer los datos.
Cuando tienes la matrícula de honor de mentiroso y manipulador suelta bulos, te suele pasar estas cosas. Y también cuando no tienes tus exámenes bien preparados, te suelen pasar estas cosas. Así que nada.